¿Qué sucede cuando el aliado más leal de un imperio decide cambiar de bando? Durante siglos, Rusia confió en algo que nunca la había traicionado en el invierno brutal que destruyó a Napoleón, que aplastó a Hitler, que protegió al Kremlin cuando ningún ejército podía hacerlo. Pero en este momento, mientras lees esto, ese mismo invierno ha girado su cañón contra Moscú. Imagina despertar y descubrir que las carreteras de tu país se han convertido en cementerios de metal, que 10.000 camiones están atrapados bajo el hielo, que las ciudades se quedan sin comida, sin medicinas, sin calefacción, y que todo esto no lo causó ningún enemigo externo, sino el colapso silencioso de tu propia infraestructura. Esto no es ficción, está ocurriendo ahora mismo en Rusia, y lo que verás en este video no es solo una crisis de transporte, es el momento en que un imperio comienza a quebrarse desde adentro, congelado por su propia negligencia. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda al canal a crecer. Bienvenidos a la historia de cómo el general invierno traicionó al Kremlin. La situación cerca de Volsk es absolutamente desesperante. Una voz femenina, temblorosa por el frío penetrante y la frustración creciente, describe lo que miles de conductores están viviendo en este preciso momento. No hay baños en la autopista, no hay cafeterías, no hay donde comprar agua o comida. He contado 130 vehículos delante de nosotros. Esto no es simplemente un mal día en la carretera, no es un embotellamiento típico causado por un accidente menor. Es el colapso total y catastrófico de un sistema que durante décadas sostuvo a una superpotencia. Las rutas que conectan Moscú con Vladivostok, Crimea con San Petersburgo, ya no son arterias comerciales vibrantes. Se han convertido en tumbas heladas donde miles de vehículos yacen inmóviles, como esqueletos metálicos abandonados en un desierto blanco. Los datos satelitales recogidos cerca del lago Baikal muestran algo verdaderamente impactante: un embotellamiento de 100 kilómetros de longitud. No es simplemente clima extremo lo que vemos aquí. Es el instante preciso en que la columna vertebral logística de Rusia se fractura en pedazos, como huesos que se rompen bajo una presión insoportable. Con temperaturas descendiendo hasta 40 grados bajo cero, los motores se congelan sólidos. El combustible diésel se transforma en un gel espeso e inútil. Las piezas fabricadas en China fallan una tras otra, incapaces de soportar el frío extremo. Y más de 10.000 vehículos quedan atrapados en esta pesadilla invernal, encerrando efectivamente la economía de guerra de Putin dentro de un ataúd de hielo y acero. Un conductor exhausto describe la escena detrás de él, con voz resignada, tal vez 70 kilómetros más atrás. ¿Y qué hay después de eso? Completamente desconocido. La incertidumbre es palpable. Nadie sabe cuándo terminará esta crisis. Nadie sabe si llegarán los equipos de rescate. Nadie sabe si sobrevivirán a la noche. Esos 10.000 camiones atrapados no son simplemente máquinas de acero y caucho. Dentro de sus remolques refrigerados viaja el pan que alimentará a las familias de Moscú, las medicinas que salvarán vidas en San Petersburgo, el suero crítico de los hospitales regionales, la fórmula infantil para los bebés recién nacidos. Ahora todo está atrapado bajo capas interminables de hielo y nieve compactada. La grabación desesperada de aquella conductora varada en la autopista Moscú-Kazán revela la magnitud verdadera del desamparo. Sin instalaciones sanitarias básicas, sin servicios de emergencia, sin esperanza inmediata de rescate o asistencia. Pero la ironía más cruel y devastadora de toda esta crisis se desarrolla en la joya más preciada de la corona imperial de Putin, la península de Crimea ocupada. En esta región estratégica cayó en una sola hora la cantidad de lluvia equivalente a un mes completo. La infraestructura, ya debilitada por años de mantenimiento insuficiente, simplemente colapsó bajo el peso del agua y el hielo. En la ciudad turística de Yalta, famosa por sus palacios históricos y sus vistas al Mar Negro, el transporte urbano se detuvo por completo y sin previo aviso. El transporte público fue cancelado indefinidamente, dejando a miles de residentes y turistas completamente varados. Pero el verdadero escándalo, la verdadera tragedia humana, radica en la falta absoluta de preparación del gobierno. Miles de vehículos que no pudieron conseguir o cambiar sus neumáticos de invierno debido a las sanciones económicas internacionales y la caída precipitada de la economía, inundaron las carreteras equipados únicamente con neumáticos de verano. El resultado fue predecible y catastrófico: el colapso inmediato de las arterias principales de transporte. La autopista Simferópol
Bashkisaray y Sebastopol. La arteria logística más crítica de toda la península, que abastece directamente la base naval rusa de Sebastopol, quedó completamente cerrada al tráfico. Pero como veremos, la crisis no se limita solamente a las autopistas y carretera. El legendario sistema ferroviario de Rusia, su histórica línea de vida que une el vasto territorio del país, también experimenta un colapso total sin precedente. Los informes alarmantes provenientes de la región de Krasnodar muestran claramente que el transporte ferroviario dejó de ser un medio confiable de viaje y se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia básica. Cientos de pasajeros inocentes en el tren Moscú-Vladikavkaz número 061 quedaron atrapados durante 13 horas interminables dentro de una caja metálica claustrofóbica, sin calefacción funcionando, sin agua potable, con los baños completamente cerrados e inoperables, en completa oscuridad que amplificaba el terror y la incertidumbre. Las familias con niños pequeños trataban desesperadamente de mantenerlos abrigados. Los ancianos temblaban incontrolablemente. El pánico comenzaba a extenderse entre los pasajeros como un virus invisible. Una pesadilla virtualmente idéntica ocurrió simultáneamente en el tren. Novorossiysk, número 378. Los pasajeros permanecieron sin electricidad ni señal móvil durante más de 10 horas cerca de la estación de Kropotkin. Afuera, la tormenta de nieve arrasa con furia incontrolable. Adentro, reinan el miedo paralizante y un silencio sepulcral, interrumpido solo por sollozos ocasionales. Sin embargo, lo que realmente enfureció a la población civil y destruyó definitivamente su confianza erosionada en el régimen fueron los casos documentados de personas que literalmente murieron congeladas dentro de sus propios hogares, en lo que debería haber sido su refugio seguro. Aproximadamente 43.000 personas se quedaron abruptamente sin electricidad debido a las fuertes nevadas consecutivas que causaron la formación masiva de hielo y la ruptura catastrófica de líneas eléctricas antiguas. El gobernador regional Benjamin Kondrativ informó sobre la pérdida extendida de electricidad en varios distritos clave de Krasnodar, incluidos los centros turísticos de Sochi y la ciudad industrial de Armavir. La paradoja es absolutamente asfixiante y cruel, mientras Putin busca activamente sumir a Ucrania en la oscuridad y el frío como táctica de guerra. Su propio imperio queda enterrado en un silencio helado y mortal. En la remota ciudad de Serov, ubicada en la región de Sverdlovsk, con termómetros marcando implacablemente menos 40 grados centígrados. La sala de calderas principal que calentaba prácticamente toda la ciudad explotó violentamente. 17.000 personas quedaron completamente indefensas en un solo instante. El alcalde Vasily Sizikov, claramente abrumado, no pudo hacer absolutamente nada más que declarar formalmente el estado de emergencia. 167.000 personas afectadas en la ciudad industrial de Angarsk, 85.000 en la histórica ciudad de Saratov. Estas cifras escalofriantes no son simplemente estadísticas frías en un informe gubernamental. Son víctimas reales de una infraestructura que Putin conscientemente descuidó durante años, para la cual deliberadamente no asignó presupuesto suficiente y que dejó deteriorarse sistemáticamente en nombre de su obsesiva economía de guerra. La planta de generación eléctrica en Angarsk fue construida hace más de 30 años antes del colapso histórico de la Unión Soviética. Las tuberías subterráneas de calefacción en Serov fueron instaladas originalmente cuando Leonid Brezhnev todavía aparecía regularmente hablando por televisión estatal. En la disputada Crimea, las redes eléctricas colapsaron simultáneamente en 3 regiones diferentes debido a las nevadas sin precedente. 17.000 personas quedaron sin electricidad en medio del frío glacial y potencialmente letal. Mientras el presupuesto militar de guerra bate récords financieros cada día consecutivo, las autoridades locales empobrecidas en la República de Sajá ni siquiera pudieron iniciar la temporada crítica de calefacción a tiempo debido a déficits presupuestarios catastróficos. Como declaró públicamente el diputado de Sajá, Víctor Fyodorov, con evidente frustración, necesitamos urgentemente 63.000 millones de rublos para que el sistema energético regional funcione adecuadamente. Pero el gobierno central en Moscú solo otorgó mezquinamente 34.000 millones. En una región vasta y remota completamente, sin acceso a gas natural, donde únicamente se usa carbón tradicional para calefacción doméstica. 34.000 millones de rublos
fueron dramáticamente insuficientes. El pequeño asentamiento ártico de Tixi ahora es literalmente un pueblo fantasma congelado. La infraestructura básica está completamente en bancarrota funcional. Las tuberías de agua están agrietadas y rotas. El sistema de alcantarillado está completamente inoperable. Las escuelas públicas en el distrito de Verkhnykolomsk suspendieron indefinidamente todas las clases, porque simplemente no pueden proporcionar calefacción mínima a los edificios. La situación en el distrito de Kavia es aún significativamente más grave y desesperada. Las salas de calderas municipales se han cerrado por completo, porque las deudas acumuladas de combustible no pueden pagarse bajo ninguna circunstancia. Las casas familiares no se están calentando en absoluto ante esta situación humanitaria catastrófica. Lo que la población esperaría, lógicamente, es una solución inmediata a la crisis, una declaración de movilización de recursos de emergencia. Pero el administrador local, Rustam Dalenov, en lugar de eso, habla únicamente sobre el costo financiero del problema, no sobre su magnitud humana o su urgencia. En su declaración oficial ampliamente criticada, hace la siguiente sugerencia increíble: simplemente no calentemos los centros culturales comunitarios ni los pabellones deportivos municipales. Ahorremos dinero donde podamos. La reacción inmediata del público es una mezcla explosiva de impotencia absoluta y ira creciente. Las voces de aquellos residentes que tradicionalmente dicen, con orgullo, dormimos bajo 3 o 4 mantas gruesas. El pueblo ruso es naturalmente paciente y resistente. Ahora tiemblan perceptiblemente con duda y resentimiento. Un residente anciano recuerda con amargura: en el año pasado también hubo un accidente grave, exactamente así. Y el año anterior, o el anterior a ese, también hubo uno similar aquí. Y ahora, otra vez estamos sufriendo lo mismo. Las declaraciones oficiales optimistas del Kremlin, asegurando que la situación está completamente bajo control, no son absolutamente nada más que una broma amarga y cruel para la gente común, que literalmente se congela en sus hogares. Las ondas de choque económicas y sociales, creadas por esta congelación masiva en las cadenas logísticas nacionales, están volcando dramáticamente cada capa de la sociedad rusa contemporánea. Cuando el motor de un solo camión se detiene permanentemente en la remota Siberia, el efecto dominó se siente inevitablemente en un estante vacío de supermercado en el centro de Moscú, en una farmacia sin suministros en Ekaterimburgo, en una cocina familiar sin comida en Novosibirsk. La logística moderna no se trata simplemente de retrasos molestos en las entregas. La logística es precisamente esa delgada línea roja crítica entre la vida confortable y la muerte, desesperada en tiempos de crisis nacional. Y ahora mismo, en este preciso momento, esa línea vital se ha roto completamente en Rusia. Los miles de camiones varados permanentemente en las carreteras heladas que físicamente no pueden llegar a las ciudades han creado brechas absolutamente irreparables en la cadena nacional de suministro de alimentos básicos. Los estantes normalmente llenos de los mercados en ciudades provinciales ya están sonando desesperadamente la alarma. Los precios de productos básicos como huevos, pollo y verduras frescas se dispararon astronómicamente de la noche a la mañana debido a la escasez crítica de suministros, mientras las cifras oficiales gubernamentales de inflación rondan modestamente el 10%. La inflación real de alimentos que siente directamente el público común es literalmente muchas veces mayor. Incluso si tienes dinero suficiente en tu bolsillo, simplemente no puedes encontrar absolutamente nada para comprar, porque no hay productos físicos disponibles en las tiendas. Esta situación aterradora desencadena inevitablemente el trauma colectivo de regresar a los oscuros días de privación extrema de los caóticos años 90. El mayo era miedo psicológico arraigado del pueblo ruso contemporáneo. Aún significativamente peor es el colapso paralelo del Sistema Nacional de Atención Médica. Insulina crítica para pacientes diabéticos, antibióticos esenciales para quirófanos de emergencia, medicamentos absolutamente vitais para pacientes cardíacos graves. Todo se congela irreversiblemente o se echa a perder completamente en camiones refrigerados, enterrados bajo montañas de nieve compactada. Sin embargo, lo que realmente aterroriza profundamente al Kremlin sobre este desastre helado en desarrollo no son las tremendas dificultades que enfrenta el pueblo civil. La verdadera pesadilla estratégica se desarrolla silenciosamente en las trincheras congeladas del frente ucraniano.
porque la logística militar es absolutamente implacable e inflexible. Los trenes de suministro militar simplemente no pueden avanzar físicamente en vías ferroviarias, donde los trenes civiles permanecen completamente congelados e inmóviles. La región estratégica de Krasnodar es la arteria principal crítica que abastece directamente el frente sur del ejército ruso, y ahora mismo esa arteria vital está completamente bloqueada debido a la tormenta de nieve persistente y el colapso total de la infraestructura regional. Los trenes militares en Krasnodar han estado completamente atascados durante horas interminables. ¿Qué significa esto estratégicamente? Los proyectiles de artillería destinados urgentemente al frente, los camiones cisterna masivos de combustible para tanques de combate y los transportes ferroviarios de tropas de reemplazo ahora están todos atrapados indefinidamente en ese infierno blanco siberiano. Peor aún desde una perspectiva militar, es la problemática logística del último kilómetro crítico. ¿Recuerdas esos miles de camiones civiles congelados en las autopistas siberianas remotas? Sus contrapartes militares directas, los robustos camiones Kamaz y Ural, que forman la columna vertebral del transporte militar ruso, comparten exactamente el mismo destino trágico. Todos usan inevitablemente las mismas piezas chinas de baja calidad, el mismo combustible diésel que se congela fácilmente, y los mismos motores crónicamente mal mantenidos. Los soldados rusos exhaustos en el frente activo no solo se esconden desesperadamente de los mortales drones ucranianos, ahora mismo están simultáneamente tratando de no congelarse literalmente hasta morir dentro de sus tanques metálicos, mientras esperan indefinidamente. Camiones cisterna de combustible que deberían haber llegado hace días pero que nunca han llegado. La parálisis completa del tráfico en la ruta estratégica Moscú-Kazán es directamente el silencio ominoso de las baterías de artillería en la región disputada de Donbass. Este es precisamente un momento de estrangulamiento logístico militar catastrófico. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos honestos sobre esta situación? ¿Podría esta crisis logística monumental realmente significar el principio del fin para el régimen de Putin? Comparte tu opinión sincera en los comentarios aquí abajo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte constantemente actualizado con los últimos análisis geopolíticos. Gracias por elegir este contenido y por acompañarnos fielmente en este viaje informativo por la geopolítica mundial contemporánea. Hasta la próxima entrega.